gracias por la presentación. Gracias también a Robert Forder, a Alejandra Pinelli, a Teresa Mirta, a la felicita Andrés por hacerme estar aquí. Realmente estoy abrumado por la cantidad de cosas que me permitió pensar este encuentro en estos días y al mismo tiempo, bueno, espero que este aporte que haga aquí pueda, por una parte, estar a la altura y por otra parte, contribuir a pensar este concepto de rupturas que tiene que ver con un campo al que pertenezco por una condición de mis derivas a lo largo de décadas de trabajo sobre lo audiovisual, que tiene que ver con lo que llamamos actualmente estudios audiovisuales o estudios sobre cine audiovisual, pero que viene informado por un contexto que es forzosamente transdisciplinario. Yo voy a leer, para no dispersarme, porque tenemos una cantidad importante de referencias que nos van a acompañar, especialmente son imágenes, hay alguna cita, algunos pequeños conceptos, pero básicamente son imágenes. Y vamos a tener como dos zonas en la presentación. En primer término hay una primera parte que va a ser de orden conceptual, con algunas ideas, algunas teorías que tienen que ver con este concepto de fractura de la mirada. Y segundo, con el estudio analítico de dos casos del cine reciente latinoamericano, que no pertenecen tal vez a lo que habitualmente pensamos en primera instancia cuando hablamos de simplemente cine. Tienen que ver con formas de cine que desafían un poco ese concepto que va a pensar en la largometraje de ficción, porque son dos piezas del documental contemporáneo latinoamericano, y por otra parte que trabajan como bordeando la delimitación de lo que llamamos cine en el presente. Una le pertenece a una realizadora argentina, que es Albertina Carri, la pieza es Cuatreros, un largometraje del año 2017, y la otra pieza es un largometraje documental de la directora paraguaya, Paz Encina, llamada Veladores, del año 2020. Voy a empezar a hablar para que empecemos a entrar en términos con los conceptos que van a ver incluso aquí en la misma placa de apertura. El contexto de esta indagación es pensar las temporalidades del cine contemporáneo y es parte de un proyecto en curso que estoy comenzando este año con un equipo de investigación que se cuela también de proyectos anteriores que va desde este año 2023 al 2026 en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Trata de explorar desde un abordaje transdisciplinario algunas manifestaciones de lo que denominamos como tiempos alterados, tiempos trastornados, de acuerdo a la terminología de Nietzsche, tiempos desquiciados, si nos ponemos shakespearianos o trabajamos desde la perspectiva de los tiempos desbocados de Philip Dick en la experiencia audiovisual contemporánea, con especial atención a las prácticas artísticas audiovisuales. La propuesta de esta conferencia implica un acercamiento que es histórico, teórico y analítico que desborda lo latinoamericano y lo estrictamente cinematográfico, como vamos a ver, y que va hacia la experiencia audiovisual en un sentido amplio, donde el cine convive y se expande con otras prácticas artísticas e incluso con otras formas de comunicación que participan del audiovisual. Comenzaremos por atender a la condición de posibilidad de estas experiencias, que es la idea de pantalla. Vamos a pasar de placa. Pensar la pantalla es pensar una superficie en cuestión, una superficie en crisis. Puede funcionar como ventana, como marco, como umbral y como síntoma. Pero nuestro título también alude dramáticamente, tal vez, a un desgarro. La superficie que es la pantalla está sometida a rupturas. Es un tejido en un estado crítico, un tejido desafiado tanto en la presunta consistencia que le pertenece, como en su interior, como en sus confines. Pensar la multiplicación de las pantallas, como puse en el título, hay una leve diferencia de lo que veo en el programa, que no tenía esas paréntesis que vimos recién en la placa de apertura, de darle un sentido, cierta ambivalencia, no son de la multiplicación de las pantallas con estas dos S. Porque una es una S que tiene que ver con la multiplicación de pantallas, que es un concepto que rápidamente nos trae a la mente, que estamos rodeados de pantalla, pero evidentemente aquí estamos hablando de las pantallas multiplicándose en su propio interior. Ingresar estas S puestas entre paréntesis intenta aludir a la crisis de su unicidad, su estación en fragmentos, sometida a efectos de descomposición y recomposición permanente e inestables. De mencionar esto como mera multiplicación de pantallas, quedaríamos apuntando a su evidente proliferación, hablando de un mundo multipantalla que estamos viviendo todos, un dato de hecho. Pero no olvidaremos esta ingente cantidad de pantallas en torno nuestro. Sin embargo, esas también se complementan, dialogan entre sí, y también nos importan los procesos complementarios que hacen de cada una de esas pantallas el escenario de un combate interno en el que se produce su partición, su fragmentación o una activa y cambiante multiplicación que desafía su homogeneidad, su presunta consistencia,
postulando una deshomogeneización de los tiempos y espacios implicados en esta tradicional rectángulo. Iremos primero en un breve recorrido histórico, como les comentaba, pensando esta idea de fractura de la mirada en cuanto a la multiplicación de las pantallas, y luego concentrándonos en los casos recientes del cine latinoamericano, para ver de qué manera ese funcionamiento que comienza como una ventana unificada, que ha sido altamente formativo y estructurante, basado en una idea renacentista que nos remonta a los tiempos de Giovanni Battista Alberti, ¿no? Cuando en 1436 escriben de Pictura, el tratado de pintura, que la pintura debía ser una ventana abierta al mundo donde se desarrolla la historia, hasta el universo digital, por ejemplo el Windows de Microsoft, que nos plantea este concepto de ventana ligado a las pantallas de nuestras computadoras. Como les comentaba, esta conferencia tendrá dos tramos, y la idea es que en el primer tramo me voy a permitir demorar un poco la entrada al campo latinoamericano, y en el segundo, por lo que vamos viendo este raconto que va a ser entre genealógico y teórico, podemos encontrar más elementos para ver qué aparece en las dos experiencias que vamos a analizar, tanto en cuatreros de Reina Carren como veladores de Ascensión. Pasamos así, una referencia histórica un poco inevitable, muy lejana y de un Hollywood que estaba tomando forma en aquel momento. Esto es un thriller, es una película policial de 1913, que una directora, Lois Berber, con su pareja, Phyllis Mahler, llamada Suspenso. Esta película intentaba, fuera las pocas experiencias en esos años, jugar con tiempos y espacios alterados y impresionar la atención ofrecidas al espectador. En este caso, fíjense ustedes, ligado a una tecnología en ese momento que empieza a negociar un montón de posibilidades espaciotemporales dentro de la estructura relato audiovisual, aparecen personajes hablando por teléfono en torno a lo que tiene que ver con un contexto ligado a un crimen, y esta multiplicación de pantallas instala la posibilidad de forma de político de trabajar cierto tipo de mirada profundamente perturbada en cuanto a lo que sería un efecto de pantalla que nos pide un foco de atención y una sola forma de acompañamiento de un evento existente. Replicación de eventos, multiplicación de pantallas, espectadores y espectadoras sometidos a una cierta condición, diríamos, en principio, de zozobra. Vamos a otra referencia histórica, voy muy rápido con esto porque son un tanto inevitables, porque todo esto que vamos a ver no es pura contemporaneidad, tiene una cocina cultural y tecnológica muy, pero muy prolongada. Otra que tenemos es una pieza legendaria, monumental de Bergance de 1927, que es Napoleón. En Napoleón, Gans diseña tecnologías ad hoc para esta película junto con sus colaboradores y elabora un concepto que se llama polivisión. En francés, este polivisión implica, en algunos casos, la multiplicación por 9 de la pantalla en la película, que es una biopic, ¿no? Una biografía de Napoleón, y en otros casos una triplicación de la pantalla en el sentido lateral, donde se corren los límites de la pantalla original y se agregan dos pantallas laterales para funcionar un gran tríptico súper ancho en algunos momentos de clímax de esta producción, que tiene en su versión actual restaurada más de 6 horas, durante mucho tiempo se dio como 4 horas. Esto es algo que implica un contacto con un cine narrativo de ficción, en una época de, como ustedes pueden ver, intensa experimentación del llamado cine clásico, que al mismo tiempo tenía alcance masivo, no era cine experimental, sino que esto intentaba ser cine de masas en la década del 10, la primera película que mencionamos, en este caso, en el momento ya de los últimos años del cine mudo. Una última referencia hollywoodense, si se quiere, es la de El Estrangulador de Boston, mientras tanto que podría haber traído aquí, es otro thriller dirigido por Richard Freyre en el año 1968, que es una historia de asesino serial basada en hechos reales y que trabaja de una manera muy, pero muy exitosa, tensando la atención del espectador y convirtiendo el caso como una especie de detective buscando indicios en cada uno de estos segmentos que al mismo tiempo van cambiando de lugar a lo largo del transcurso de este film, que no todo el tiempo funciona con este concepto de multipantallas, pero sí en algunos momentos empieza a hacer estallar la mirada y confrontarla a este tipo de incertidumbres. ¿Qué es lo que se fractura aquí? Por empezar, la pantalla y su ilusión de transparencia, demostrando sus duplicidades y sus tensiones.
en un proceso que Charles Ackman ha denominado como un quiebre en la ventana, a crack in the window. No solamente está en juego aquí la multiplicación, sino la fragmentación, el estallido, la colisión entre zonas parciales en lugar de la totalidad. Estos procesos implican un juego de espacios, pero también un juego de tiempos. Explorando sus alternativas, un teórico reciente, como Alexander Galloway, ha verificado que este tipo de construcciones a veces se puede evidenciar un juego de tiempos que le permite dar un montaje proléptico, haciendo alusión hasta el proceso retórico de poder avanzar en el relato a pesar de la coexistencia en un momento dado de esas ventanas. Una ventana muestra algo que está ocurriendo, otra ventana muestra algo que ha ocurrido, otra ventana aparece anunciando lo que está por ocurrir. Y este montaje, que de alguna forma rescata lo anticipatorio, lo rememorado, compartiendo ese espacio dividido con un presente, pone en crisis la idea del tiempo predominante, llamando concurso de espacios y de tiempos en un interjuego que exactamente cumplir. En la era digital, la apertura de nuevas modalidades abiertas de los medios tradicionales, esto es el cine y la televisión, que nos acompañaron en el siglo XX, a las ofertas de disponibilidad de multimedia en nuestra actualidad, en las computadoras primero y luego en las pantallas móviles, hacen que este tipo de trabajo, quebrando, fracturando y multiplicando las pantallas, se pueda considerar, como lo llama Christian Daly, una estética de navegador, ¿no? Navegador pensando en los navegadores de nuestras computadoras. El espacio de Windows, que justamente también tiene una S al final, ya no es el de la ventana de Alberti, sino un ecosistema de ventanas en conexión en conflicto. Se ha roto la ventana abierta al mundo y se hace posible lo que el visionario Jim Youngblood, teórico y artista de los años 70 y 80 de los Estados Unidos, muy influyente, en su artículo llamado Cinema and Decode, en 1989 llamó justamente una mezcla de pasado, presente y futuro que pueden habitar el mismo cuadro simultáneamente. En este comienzo del siglo XXI, hay una autora que ha inspirado buena parte del título de esta conferencia, que fue Anne Friedberg, lamentablemente fallecida a fines de la primera década de este siglo. Anne Friedberg publicó un libro llamado The Virtual Window, la ventana virtual, cuyo subtítulo justamente es De Alberti a Microsoft. De Alberti a Microsoft. Anne Friedberg desarrolló un análisis que va de aquella idea de la pintura como ventana renacentista, atravesando las rupturas ópticas del cubismo y la vanguardia hacia el comienzo del siglo XX, a las pantallas múltiples del cine y video multimedia al final del siglo XX y comienzo del XXI. Friedberg planteaba diferencias importantes entre los procedimientos de pantalla dividida, split screen, el uso de cuadros múltiples, multiple frames, dentro de una pantalla contenedora y los arreglos multipantalla que son propios de las instalaciones o entornos con varios aparatos que serían los arreglos multiscreen, ¿no? Varias pantallas en un entorno con unas instalaciones, por ejemplo, multimedia. En el capítulo que titula Lo múltiple, de The Virtual Window, Friedberg sobrevuela una comprobación que ya estaba insinuada en sus manifestaciones cinematográficas, que vimos aquí, pero que es más acentuada en nuestra experiencia de visual digital. Estas experiencias instalan un modo de percepción múltiple que se corresponde con lo que otra investigadora del MIT, la psicóloga Sherry Turkle, en su libro llamado La vida en pantalla, denominó como una identidad distribuida. Friedberg, en términos más inquietantes y acordes a la perspectiva de nuestra conferencia, que por cierto inspiró el título, por supuesto, de esta intervención, denominó como, en lugar de identidad distribuida, una subjetividad fracturada. Esto es, los tiempos y los espacios simultáneos y discontinuos en la pantalla suscitan una percepción que lleva a configuraciones que justamente convocan a lo múltiple y a lo fracturado de una manera absolutamente inicial. Las pantallas domésticas, luego las móviles, abrieron modalidades de multiplicidad y fractura en nuestro trato con las pantallas, que hoy forman nuestra cotidianidad. Frente a ellas, remarcado por su prestigio, se alza todavía el lugar del cine visto en salas. La imagen de cine en sala es una imagen tan poderosa que acostumbra a citarse como modelo y paradigma frente a la actual proliferación de imágenes en distintos artefactos, dispositivos, espacios y situaciones cambiantes. Las pantallas se desmodelaron nuestras experiencias y por ende nuestras vidas. Hoy ofrecen módulos para armar fragmentos o partículas que es preciso proteger. Cosa difícil de hacer sin caer en un esfuerzo consciente que contiene zonas de incertidumbre o perplejidad. Al ver como aquí hacemos a una fractura de la mirada, también quiebra la consistencia de un sujeto unificado, dueño de sí y capturador de un espacio frente a sí.
La fractura implica varias dimensiones, apunta por un lado al quiebre de la imagen, al espacio-tiempo propio de la representación y también a la posición del trabajo espectatorial. Lo que jugaba a ser una ventana, un lienzo, un espejo o una puerta unificada muta en fragmentos inestables de la experiencia visible. Vamos a una experiencia que todavía no está en el campo latinoamericano, pero que la traigo a colación porque fue muy influyente en uno de los casos que vamos a analizar, que es el de Ecuador de Albertina Carri, a pesar de que se desarrolló en Estados Unidos en los años 70. Carri claramente ha estado muy cerca de esto cuando pensó cómo hacer cuadreros. Esta experiencia comporta una ruptura radical. En cierto modo estuvo fuera de su tiempo, fue anacrónica, fuera de fase con los años 70 donde fue efectuada, y puede enseñarnos mucho sobre la fractura de la mirada que estamos tratando aquí. Antes de centrarnos en el cine contemporáneo latinoamericano, debemos desplazarnos brevemente a los Estados Unidos durante los años 70, comienzos de los años 70, que fue una década pródiga de perspectivas apocalípticas e imaginaciones distópicas. Se trata del caso legendario de We Can't Go Home Again, de Nicholas Ray de 1973. No podemos volver a casa. Es una película estadounidense, pero creada en las antípodas de Hollywood. Fue proyectada en el Festival de Cannes de ese año, 73, y luego sometida a un largo proceso de reformulación, de retoques, quedó inacabada cuando muere Ray en 1979. La versión actual procede de una restauración hace pocos años y fue elaborada por participantes de aquella experiencia, especialmente su compañera, la documentalista Susan Ray, que hizo además un documental sobre el proceso de esta película que forma parte de una edición de Blu-ray y está en algunas plataformas como la plataforma Movie. Esta película fue realizada bajo una consigna radical que remite una ruptura de modo central. La consigna fue romper la pantalla. Decía Ray, quiero romper la pantalla, voy a romper la pantalla. Esta película fue realizada en un marco académico, en nuestra universidad, en la State University de Nueva York, SUNY, en un curso de cine donde este autor, que había sido una figura importantísima de Hollywood de décadas anteriores, estaba en una fase bastante problemática de su carrera, y lo contrataron como profesor de cine. Y dijo, Ray, voy a hacer una película con mis estudiantes, mi curso va a ser hacer esta película. Es el objetivo del curso de este año. Hicieron We Can't Go Home Again. Esto fue proyectado y comentado en el Festival de Cannes de una manera muy accidentada y al mismo tiempo en las funciones preliminares de su presentación en Cannes era presentada con múltiples proyectores. En los documentos preparatorios del film, uno ve que Ray habla todo el tiempo de lo que se llama un image, ¿no? Que es una condensación de imagen múltiple, una palabra que inventó para tratar de hacerse entender con la gente que participaba en el proyecto de qué es lo que quería justamente lograr con esta experiencia. Esta image no es solamente la multiplicación, sino que también implicaba juxtaposición y conflicto. Esto es lo que se ve en las pantallas. Traje algunos fotogramas de We Can't Go Home Again. En la experiencia incluida el registro y el montaje de varios formatos fílmicos. Había una línea más o menos narrativa, filmada en un soporte de 16 milímetros, que es el soporte semiprofesional de la época, muy usado para documentar el cine experimental, que intentaba desplegar algo que ligaba a la experiencia de un profesor con alumnos desarrollando el proyecto de la película. Y otras imágenes tomadas del formato 35 milímetros, el formato profesional de la época, y las películas hogareñas, recuerdan, de 8 milímetros y Super 8, que mostraban acontecimientos varios, ligados a lo privado y a lo público de la época. Además, se rompían en la pantalla las imágenes provenientes del novedoso sintetizador de video de aquel momento, que parecía como una gran revelación de lo que podía ser la imagen electrónica en pantalla, que había desarrollado Nam Pai, el artista coreano, con su colaborador e ingeniero Suya Abe, japonés, que agregaban imágenes electrónicamente generadas y alteradas. En el rectángulo de proyección de la película Ray se integraba la integración de registros actuales tomados por radios de alumnos, con material de archivo proveniente de medios de sucesos políticos y sociales de la época, psicodrama, de acuerdo a la forma de trabajo original, ensayando
sus situaciones dramáticas en un guión previo y trabajando con lo que estallaba justamente ante la Cámara, acontecimientos políticos, manifestaciones estudiantiles, contra la guerra de Vietnam, represión policial, etc., todos cubriendo un collage dinámico de hasta 5 pantallas a la vez. El resultado fue un film que se sostenía al borde de la crisis misma de sus espectadores mismos, un film que desafía muchos de otros hábitos perceptivos. Proyectado en las primeras funciones, como les comentaba, mediante un arreglo de proyectores como si fuera un ensamble tecnológico, todos enfocando en una pantalla, luego se presentó con una filmación de eso y en un solo proyector, como se dio justamente en Cannes. Pero claro, el desafío era cómo ser sensorialmente afectado y al mismo tiempo lograr la comprensión narrativa incipiente y ser provocado en ese mismo acto a reflexionar en medio de un torbellino. Cómo enfrentarse exitosamente a ese modo de percepción que Friedberg mucho más tarde caracterizará como múltiple y fracturado. A través de esta fractura radical, ahí vemos al director en el ángulo inferior derecho. Esta fractura radical que incorporaba a Rey como protagonista también, como actor de la película que dirigía contra los estudiantes, la fractura de la mirada ante una superficie que provocaba ese enfrentamiento con vidas que por momentos literalmente estallan en pedazos, esa cortina de romper la pantalla se dirigía intento de una refundación, una reinvención del cine más allá del rectángulo de dirección de la pantalla. En este recorrido sucinto, necesariamente parcial, acá tenemos 2 citas de Rey que nos ayudan a entender qué es lo que estaba funcionando como motor de esa experiencia. Estaba el intento de reinventar, de refundar el cine en la década del 70. Una década que al mismo tiempo tampoco se sabía bien qué iba a ser del cine. Mucha gente pensaba que moría esta experiencia. Agrego 2 cosas más de pasar a la fase de análisis de casos latinoamericanos, que son como notas al pie. Si esto en lugar de una conferencia fuera un artículo, teníamos 2 notas al pie. Una nota al pie sería esta, que es de Jean-Luc Godard, un poquito después de la experiencia de Rey, y muy también en cercanía, tanto de intento de ruptura con el esfuerzo de Rey, como con otro tipo de experiencias como la convivencia entre imagen fílmica y electrónica, que fue la famosa número 2. En número 2, película legendaria, otro film realizado sobre la dirección de un film y sobre el seguimiento de ficción de 2 generaciones de una familia de clase trabajadora, Godard y su compañera Anne-Marie Mieville acuden al registro de video de acontecimientos ficcionales de una familia en 2 generaciones y hecho con cámaras fijas en habitaciones y luego reproducido esos videos en monitores de televisión registrados por una cámara de cine, y la película, en la mayor parte de su transcurso, presenta todo el tiempo esta colisión de 2 historias que van fluyendo de una manera absolutamente, digamos, continua y que hay que cotejar permanentemente una especie de percepción dividida. Y la otra nota al pie que me permitiría traer casi como si fuera una invocación al poder examinador, porque podría ser un pequeño manifiesto de esta fractura de la mirada hecha en Polonia en la década del 70, hacia el fin de la década, es 5 cuartos de Irving Neumann, un autor dedicado básicamente a la realización de film de animación, pero en este caso, esto está en YouTube, ¿no? Y uno puede verlo, dura 10 minutos o menos. Trabaja la idea de ruptura a partir de una ruptura permanente de la pantalla en 4 zonas que conviven, donde estamos viendo todo el tiempo este tipo de desajustes, no solamente a nivel espacial, sino temporal, porque las zonas están mostrando distintos momentos de acontecimientos que hacen a un pequeño caos intrafamiliar, la disolución de una pareja con una criatura ante una fiesta de celebración con amigos. Esto es interesante porque lo que uno puede ver en el caso de Neumann es casi como una muestra extrema de lo que puede conseguir un quiebre de la pantalla trabajado de esa manera permanentemente en 4 partes como estamos viendo aquí, pero que por otra parte convoca, esto también del campo de la ficción, a lo que podría ser este principio de fractura en términos temáticos, de contenido y de forma y de propuesta a la percepción y la intelección propia del espectador de una historia de fracturas, filmada en Polonia 1979. Ingresamos aquí, después de todo este apartado, digamos, global y genealógico, a los casos que vamos a empezar ahora a ver en este segundo tramo de la conferencia. Ese es el primero, son 2 producciones, decía, recientes,
Y este primer caso, Cuatreros, Albertina Carri, iba a ser una ficción, terminó siendo un documental. Cuatreros es una película no política en el sentido de tematizar por fines políticos, sino que filma políticamente Carri, y es una suerte de, alguna vez la caractericé como ovni cinematográfico, sería la cita OANI, un objeto audiovisual no identificado. Bien raro esto, porque fíjense que estamos viendo ahí un afiche de la película, y se ven las letritas, pero abajo aparecen los lugares donde fue estrenada, en salas que es un museo de arte en Malva, en Buenos Aires, y una sala de cine que es la sala de cine Instituto de Cine Argentina, la principal de Buenos Aires, que es la sala de cine en Beaumont. Previamente esto es en el Festival de Mar del Plata, un festival clase A, al estilo de los grandes festivales de otras épocas, ¿no? Muy de grandes ambiciones, obviamente realizado en Argentina con las limitaciones del caso, pero que tiene su espejo en esos grandes eventos como Cannes, como Venecia, según esas aspiraciones históricas que existe en Mar del Plata. En el medio de Mar del Plata apareció esto. El antecedente de Cuatreros, su carne audiovisual, no fue, iba a ser un largo de ficción, pero no fue una experiencia solamente de proyecto audiovisual cinematográfico, sino que fue esto que vemos aquí, una videoinstalación. Esto formó parte de un conjunto de instalaciones que presentó Carri un año antes, que se llama Investigación del Cuatrerismo, donde en 5 monitores a la vez, pues dispuestos en esa hilera que ven en una sala, era el comienzo de circulación exhibitiva en esa muestra que incluía media docena de instalaciones, mostraba varias historias acompañadas por un relato que interpretaba una actriz, una narración, Elisa Carricajo, que se llamaba la actriz, y que contaba la historia de la relación de ella con sus padres, esta hija de desaparecidos, su padre y su madre fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura, la historia de un bandido rural del norte argentino, llamado Isidro Velázquez, la historia de una película que aparentemente se terminó de filmar sobre Isidro Velázquez en los años 70 y desapareció como su realizador, llamado Pablo Sir. El padre de Albertina Carri también había escrito un libro sobre Isidro Velázquez, que fue el último gaucho alzado en los años 60 del siglo pasado en Argentina, que se convirtió en una especie de ídolo local en algunas capas de la población, y todavía hay quien rinde culto en el Chaco argentino. Y al mismo tiempo la historia del fracaso de filmar esa película de ficción sobre Isidro Velázquez. En el formato de largometraje, esto se convierte en un largo, una duración habitual, 85 minutos. Ahora vamos a ver aquí cómo funciona. Aquí tenemos que ir, a ver si podemos dispararlo. Lo que van a ver es 1 minuto y medio el tráiler de Cuatreros. La voz que van a escuchar es Albertina. Muestran los pasos de Isidro Velázquez, el último gauchillo alzado de la Argentina. Y como la búsqueda del tiempo perdido siempre es errática, ¿voy realmente tras los pasos de ese fugitivo de la justicia burguesa? ¿O es que voy tras mis pasos, tras mi herencia? Viajo a Chaco, a Cuba, busco una película desaparecida. Busco en archivos fílmicos cuerpos sin movimiento que me devuelvan algo de lo que se fue muy temprano. ¿Qué busco? Busco películas, también una familia, una de vivos, una de muertos. Busco una revolución, sus cuerpos, algo de justicia. Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos, sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí. Hago un western con mi propia vida. Busco una voz, la mía, a través del ruido y la furia que dejaron esas vidas arrancadas por aquella justicia burguesa. Cuatreros avanza así. En ese formato de largometraje, además de extenderse de la versión de instalación que duraba 60 minutos, había que estar frente a eso para atravesar todo el relato que interpretaba en este caso de instalación la actriz Carricajo. Aquí se extiende 25 minutos más y Cuatreros despliega en el espacio virtual una pantalla de cine convencional, como vimos aquí, una serie de ventanas que juegan con su expansión, su contracción, su multiplicación, su división.
y a la angulación típica del espacio exhibitivo de una instalación, ahora pasamos al tiempo regulado una función de cine. Esto implica una fractura espacial que somete a las miradas y que produce un quiebre permanente a las expectativas de una visión regulada, y que es complementada en algunos tramos por las bandas sonoras de algunas de las imágenes, que hay que descubrir a veces a qué imagen que estamos viendo pertenece a lo que estamos escuchando, o tal vez no pertenezcan necesariamente a alguna de estas imágenes, que pueden ser una, como vemos aquí, 3, como estamos viendo aquí, 5, o a veces lidera, estoy evocando el arreglo de los monitores de la instalación, o a veces generando un efecto muy intenso, por aquí. Acá seguimos con otra de 5, así es el arreglo formal de hilera, pero también podemos encontrarnos con esto, con un político donde hay una que parece más protagónica y después con las laterales abrimos 4 ventanas más de proyección. Estos efectos de político en pantalla, los juegos abiertos de las imágenes, los intervalos y las zonas de sombras entre ellas, hacen que los trayectos tensen en esta radical experiencia de lo que va de la videoinstalación, que tenía cierto tipo, diríamos, de previsibilidad en lo que vamos a ver en 5 pantallas alineadas, a un efecto de sorpresa permanente que uno puede encontrar a lo largo de Cuatreros. De hecho, es bien interesante que cuando Cuatreros en algunos tramos de su recorrido asoma a este tipo de contacto con el espectador, se eleva a un nivel de acontecimiento la confrontación con una pantalla única. Porque de pronto es como que ahí algo se restabiliza en nuestra percepción y parece de alguna forma u otra activarse cierto tipo de concatenación de las imágenes en términos de lo que también estamos viendo que ocurre en la narración oral. Pero claro, ¿qué ocurre en el caso de la narración oral? Carrie habla todo el tiempo, mientras no se escuchan fragmentos de las bandas sonoras de algunas de estas imágenes, y de una manera llamativamente imperiosa, como persiguiendo las imágenes, siendo perseguida por ellas. Esto es interesante, tiene una secuela que no es cinematográfica, que se acerca fuertemente a un estado de ánimo apocalíptico, que no está presente en esta experiencia porque el año 2016 en el Festival de Cine de Mar del Plata, y se estrenó en 2017 como ven aquí, pero se escribe en el año 2020, en pleno encierro, en pleno lockdown, un libro a dúo con una filósofa argentina llamada Esther Díaz, que el título del libro es Las Posesas. Es un intercambio poético mientras estaban encerradas. Argentina estaba en Berlín y Esther Díaz estaba en Buenos Aires, y que era de alguna forma una prolongación de algunas cuestiones que Bertina Carri está planteando aquí en Cuatreros. Pero claro, luego de Cuatreros decíamos, en este contexto de Bertina suele ir de piezas cinematográficas a obras de video, instalaciones, a libros, ahora acaba de publicar una novela, y hay una dimensión fuerte de conjuro que ocurre ahí en términos de cómo está su voz escrita, en el caso del intercambio verbal escrito con Esther Díaz en el libro Las Posesas, o aquí su voz que intenta ver de qué manera se enfrenta a esto que la mirada encuentra en términos de fractura permanente. Cuatreros toma como un principio estructurante un proceso de distanciamiento que alguna vez Roland Barthes denominó como fascinación por una fascinación, en un célebre ensayo de 1975 titulado Salir del cine. Decía Barthes, abro la cita: existe otro modo de ir al cine, que ya no consiste en ir armado del discurso de la contraideología, que es ir al cine dejándose fascinar 2 veces, por la imagen y por el entorno de esta, como si tuvieran 2 cuerpos a la vez. Un cuerpo narcisista que mira, perdido en el cercano espejo, y un cuerpo perverso, dispuesto a fetichizar ya no la imagen, sino precisamente lo que sale de ella, el grano del sonido, la sala, la oscuridad, la más oscura de los otros cuerpos, los rayos de luz, la entrada, la salida, en resumen, para distanciarme, para despegar, planteaba Barthes, termina la cita, complico una relación usando una situación. Los diversos modos del político de Cuatreros hacen que lo que ocurre entre cada imagen de los espectadores y lo que ocurre entre las imágenes permita posicionamientos diversos y a veces contrarios, apegos y despegues. Mientras tanto, la voz de Carrie sostiene un impulso permanente, como vimos y escuchamos en el tráiler. En cuanto a esta constancia del relato y la voz de Carrie, cabe remarcar que se hace tan decisiva hasta fundamental como a la vez acarrea una dificultad. Excepto por esos tramos donde se despliegan las bandas sonoras, fragmentos muy breves, en sincronía o en combate con las imágenes, la cineasta no cesa de hablar,
y lo hace leyendo velozmente, no lee de una manera pausada, sino que se apura la lectura, apurando justamente la comprensión de sus espectadores y espectadoras. Podría decirse que no puede parar de hablar, no deja lugar al silencio, como si ella misma fuera perseguida por las imágenes por su propia perseguidora. Y así la atención de los espectadores se enfrenta a otra dimensión de la fractura. Uno puede encontrar que lo que aparece justamente en Carrie intenta poner en escena el archivo. De hecho, es una película muy trabajada en los últimos 5 o 6 años en Argentina. Van a encontrar mucho estudio académico hecho sobre cuatreros a partir de lo que es el uso de los archivos. Una película íntegramente trabajada con material de archivo, lo que se conoce como metraje encontrado o fan footage. Pero aquí lo que vamos a ver es que esta noción del archivo, esta puesta en escena del archivo, deja en evidencia que la realizadora explora al máximo las posibilidades de traspaso que tiene en su película de una inquietud que por momentos roza la exageración. Señala Carrie, algo que está por aquí en una cita que seleccioné, es un poquito larga, pero vale la pena tenerla en cuenta. Lo que hay en Carrie es desarrollar lo que se llama un intento de cine o de película monstruo, frankensteiniano, con la criatura de Frankenstein que se le vean las posturas, no apelando al poder revelador de los archivos, sino cuestionando, es decir, ironizando las imágenes que se están mostrando. Y dice Carrie, quise hacer una película monstruo y que se noten las posturas. Las imágenes no solamente dialogan entre sí, sino que se lanzan una consistencia áspera, violenta, que cuestiona su valor referencial. Son imágenes, pero muchas veces, ¿de qué son imágenes? No queda claro. Aquí hay todo tipo de muestra de imágenes de cine de ficción, noticieros, películas de propaganda de la dictadura, publicidad comercial, etc. ¿Qué muestran las ventanas abiertas en Cuatrero? Pues una primacía de lo inicial en los archivos frente a su presunto poder de revelación o de denuncia. Hay así pistas, pero de qué serían esas pistas es lo difícil de establecer. En la mirada fracturada que abre este juego, el cine ofrece de nuevo oblicuo una estrategia que está en la vereda radicalmente opuesta a lo que podemos llamar el modo delator del archivo en la pantalla habitual televisiva. Eso que nos muestra la imagen como un testimonio transparente de algo, como una evidencia. Acá hay evidencia de esta expansión. Y esto va justamente, en términos políticos, frente a una presión de transparencia de las imágenes. No hay en Cuatrero una ontología de la imagen, sino una pragmática de las imágenes. Carrie está mucho más ocupada en el trabajo con el espectador que en la reflexión por la imagen, o más aún por el celuloide evanescente, por lo que se ve el destino de los archivos, etc. No hay nostalgia en su película, ni tampoco hay algo así como un culto a cierto tipo de recuperación del pasado. Vamos a entrar velador enseguida. Redondeando lo de Carrie. A la película, decía Carrie, la pienso entre una recuperación de una herencia, pero una herencia especialmente problemática, de su padre y su madre desaparecida, de una película desaparecida sobre un sujeto del cual ella no pudo hacer una película, como decía Velázquez, y una película termina siendo esta oferta de estructuración y de reestructuración posible a un espectador en estado de crisis. La película de Carrie evidentemente muestra en esta conexión que consigue entre imagen e imagen, entre imágenes y palabras, entre imágenes y espectadores y espectadoras, un estado de crisis que hace como elaborar una cierta estructura donde objetos, espacios, acciones, personajes van dejando entrever justamente mediante estos materiales visuales y el audio, que en algunos casos es de fragmentos fílmicos, en otros casos es de narración de Carrie, van elaborando una relación dialéctica de un material en curso que ofrece esas miradas fracturadas, algo que pertenece al orden de un collage dinámico que comporta una cierta violencia que recuerda en algunos casos algunos gestos dada como las de los collages de Anna Hoch, ¿no? Elaborados con un discurso, con un cuchillo de cocina. El filósofo argentino Diego Tatián ha denominado la estética de Carrie como estética de lo impropio. Algo no encaja, algo está jugando, señalando lo que no marcha. Y a partir de esa inquietud fundamental, ese traspaso de la inquietud del espectador, de las instalaciones con investigación de cuatrerismo, y otro que elaboró sobre su madre, que también la encontré en YouTube, llamada Punto Impropio. Ese peso de la palabra impropio también actúa en su obra, o un cortometraje muy curioso, presuntamente ligado a la desaparición del fílmico, del cine en soporte fílmico llamado Restos, también muy disponible en YouTube o en Vimeo. Hasta Cuatrero se ofrece como desplazado, se le procura al espectador un trabajo en cuestión, pero al mismo tiempo se interpela, se lo dificulta en su posibilidad de reconocimiento y de acuerdo, en cierto sentido se lo perturba para ofrecerle a cambio una experiencia de tipo
transformadora. Cuando se instala el trabajo de la memoria, entre esta fractura de una mirada, avanza por su propio avasallante de imágenes y de palabras, pero claro, su discurso torrencial no es justamente un flujo, pareciera que no lo es tanto, sino que lo que juega como obturación permanente, como su actualización, está a la par de lo que puede, de alguna manera, ligado a lo que es una percepción narrativa, uno reclama en términos de un fluir, ¿no? Es una película monstruo, dice Carey. También es una película que en otras entrevistas caracterizó como una antipelícula. Esto es, de alguna manera, pensando que lo que está tratando de construir es un anti-espectador, en el sentido de espectador reconfortado, sentado tranquilamente, ofrecido lo que sería la compresión narrativa de un discurso ficcional o documental, pero que tiene que ver con cierto tipo de navegabilidad optimizada. Aquí el espectador, la espectadora quedan expuestos, no pueden respaldarse ningún acceso facilitado, sino que las imágenes astilladas les ponen las permanentes estrategias de desarme y recomposición. En una película tensada entre geometrías y borbotones de sujetos en estado de crisis y de transformación. Y ahora estamos viendo el segundo caso. El segundo caso es un caso también intermediario, que no tiene con la relación con la instalación previa, de lo que podríamos llamar el mundo del video y de audiovisual expandido, sino con una experiencia que es más todavía tal vez insólita, que pertenece al mundo de la comunicación audiovisual, ya que se basa en una cierta conexión con nuestras vidas cotidianas atadas a Zoom en la temporada 2020, ¿no? Del 2020. Veadores fue ante todo un evento, un largometraje que fue estrenado por Facebook en el año 2020, el día 12 de diciembre. Se estrenó en Facebook, en una sesión de Facebook Live, y lo que están viendo aquí, que apenas se ve en esa pantallita, también apenas lo ven aquí, es la idea, es una película que se ve muy poquito, pues trabaja sobre la idea de la oscuridad y puntos de luz en esa oscuridad, nace a partir de una forma insólita, inédita, no encuentro ningún paralelo a nivel global, que se hicieron películas que evocan nuestra conexión tan intensa con Zoom en esa temporada, pero nada parecido a esto, que es cómo usó el Zoom Paz Encina para hacer cine. Un año más tarde de ese evento, casi un año más tarde, hecho en Facebook Live, la película se estrenó como un largometraje en sala en un festival de documental en Buenos Aires que fue el Doc Buenos Aires 2021. Paralelamente también se dio en plataforma, porque ese año el Doc Buenos Aires funcionó en sala, fue el momento de la reapertura, y también se pudo ver en forma híbrida en plataforma, mediante la plataforma de cultura de la ciudad de Buenos Aires. Es una película de dimensión intermediaria que convoca al cine en una plataforma de videoconferencia, haciendo de la plataforma comunicacional el insumo para una pieza cinematográfica. Veadores es cine en acto de hacerse, y propone al espectador un modo distinto de ruptura que se traslada de la necesaria y cotidiana videoconferencia, utilizada masivamente en el marco de las cuarentenas del COVID-19, hacia el reencuentro con una mirada y una escucha que son propias del cine. Lo que vemos aquí fue el evento en el que en Paraguay, la gente nacional del Paraguay, otro lugar que estuvo conectado en ese momento, a la escala de estreno de la película en plataforma, vio en la función de apertura del film. Lo que también no es un fotograma, un plan del film, sino que es el momento de presentación donde vemos a los protagonistas, que vamos a ver en acción en la película, junto con los realizadores. Ahí está la realizadora, Paz Encina, y hay algunos de los colaboradores que se ocupó del diseño de sonido, por ejemplo, etc., ¿no? ¿Cuál es el espacio de veladores? Yo decía que en Chile llaman veladores a las lámparas también, ¿no es cierto? De las mesas de noche, ¿o no? A las mesas mismas. A las mesas. Claro, como en España. En España me ha pasado lo mismo. Hablando sobre esto, me dicen, a la mesa llaman velador. Bueno, en la Argentina y en Paraguay el velador es de lámpara y las mesas son mesas de luz, ¿no? Mesas de noche. Pero bueno, veladores en Paraguay como en Argentina son las lámparas. En España y aquí en Chile son las mesas. Bueno, lo que encontramos aquí es un espacio abierto con ventanas, por todos conocidos, en la plataforma de videoconferencias. Cada una de ellas muestra espacios interiores iluminados por una lámpara con fondo de oscuridad. Paso a ver cómo empieza Veladores a funcionar. Esta película pronto va a estar seguramente en plataformas, ha tenido una circulación por festivales, y empieza a multiplicar las pantallas. Primero vemos a algunos de los interlocutores. ¿Qué es lo que están mostrando aquí Veladores? Son
nietos de políticos paraguayos, opositores a la dictadura de Stroessner, que escribieron cartas, un conjunto de cartas escritas en 1960 y que fueron intercambiadas y luego guardadas durante largas décadas. Paz Encina es descendiente de uno de esos políticos opositores, tuvo mucho tiempo exiliado en Argentina, como mucha gente que se oponía, eligió Argentina por una cuestión geográfica, de cercanía, también la lengua, podría haber elegido Brasil, pero bueno, había muchos en Argentina. Entonces aquí lo que estamos viendo es un espacio que muestra a nietos y nietas de los políticos de aquella época leyendo las cartas de sus abuelos. Y empiezan a elaborar una reconstrucción del intercambio de cartas, iluminados por estas lámparas, los miradores del título, en un fondo de oscuridad. En esas ventanas van apareciendo paulatinamente nietos y nietas de políticos paraguayos exiliados durante la dictadura, leyendo cartas de su abuelo. Los abuelos eran todos hombres. Los intercambios de cartas escritas y enviadas hace largo tiempo, 60 años atrás, esto se estrenó en el año 2020, y las cartas de 1960, son recuperadas mediante la lectura de estos nietos. Se multiplican las pantallas a medida que las cartas empiezan a elaborar su tejido de diálogo, preguntas, respuestas, incertidumbres, algunas informaciones de gente que estaba viviendo ese exilio. Una dictadura que parecía, según ellos, en 1960 que se caía, pero la que faltaban para caerse hace 30 años más. Tal vez una caída en 1989, esto pasa y es muy impactante ver cómo en lo que se va elaborando en ese intercambio de cartas genera, a veces todos dicen, bueno, esto no puede durar mucho, ¿no? Esto va a resolverse rápidamente, ¿qué podemos hacer? Los espacios que se muestran en la multipantalla van justamente multiplicándose como se multiplica la red de discursos de estas cartas y de interlocución. Y tenemos este desgarro temporal, como estaba en Carrie, en el sentido de los archivos, donde ella plantea en un momento, no importa tanto el sentido de sus archivos y la recuperación del pasado, sino cómo significa vivir en el presente. La película que también va elaborando en la medida que está descubriendo cómo enfrentar el hecho de ser madre y se mete su biografía, sus situaciones cotidianas, su vida privada en lo que es la elaboración de la película. Acá el distanciamiento es distinto, si bien no deja de ser altamente afectivo y muy conmovedor por el momento lo que uno va descubriendo en sus intercambios. Vamos viendo los nombres, se ven los nombres, ¿no? Sí. Los nombres de los nietos y uno va empezando a identificar. Tenemos la evaluación de un largometraje para esto y va entrando en esas vidas a partir de las cartas evocadas por nietos que también están descubriendo en ese momento lo que había escrito su abuelo y conociendo a través de esto un abuelo que de pronto, como a veces suele pasar en los exilios, no hablaba mucho de todo eso y con que convivieron, por ejemplo, un tiempo de sus vidas. Y por lo hasta 1960, en el tiempo de esas cartas y con sus interlocutores en el exilio, habitados por aquello que Benjamin llamaba una débil fuerza mesiánica, ante la especulación posible de un tiempo que se imaginaba cercano, el de la caída del régimen, diciendo que no puede durar mucho más. Por otra parte, el tiempo del presente del año 2020, el tiempo del lockdown, de la cuarentena, el confinamiento y objetos dispersos a partir del exilio de sus abuelos y después la vida de sus padres, en los lugares donde eligieron residir, donde pudieron residir, y su vida íntegras en la diáspora paraguaya, que es realmente un fenómeno de una extensión abrumadora. Es el año 2020, es el tiempo de cuánto durará esto propio de la pandemia en su primera fase, recuerdan, hace sin vacunas todavía, y que rememoran entre tanto los abuelos. El desgarro temporal de estos interlocutores es el desgarro que inventaba Giorgio Agamben, ligado al tiempo que resta, el desgarro de Isaías, no centinela, centinela, ¿cuánto queda de la noche? Ese desgarro del exilio no solo del espacio, no es un desgarro temporal. Es el desgarro de tiempo de espera interminable que se acumula, que se cuenta y agota el recurso a lo largo de meses, de los años, de toda una vida. Es el tiempo del cronos que va agotando y el tiempo de espera del kairos, el acontecimiento que no termina de arribar. Recordaba Agamben que el cronos, de acuerdo al corpus hipocrático, es el tiempo que mata, pero también es el tiempo necesario en lo que hace relativo a la cura, a la reparación de un daño. Y esta película tiene justamente una función que es altamente conectada con el reparador. Se presentan veladores hasta llegar a este modelo, y las 9 pantallas que estamos viendo aquí, que es el modelo más colectivo de su estructura, a veces con pantallas iluminadas o sin iluminar, que se van iluminando lentamente. Se presentan veladores, a ver si vamos a ver iluminación de las pantallas, ahí está. Un cierto enjambre de voces
que tiene que ver con las voces en un sentido figurado, de las cartas leídas, pero también las voces de los nietos y las nietas, que por supuesto no son actores y actrices que están leyendo, sino que son nietos que están conmovidos por lo que vean de su abuelo, titubean, por momentos vacilan, se traban en la lectura, retoman, vuelven y ponen en acto entre el pasado y el presente ese momento de zozobra. Esa doble enunciación, evidentemente, pone en juego, hay una percepción, uno puede decir, bueno, pero estamos viendo una pantalla de Zoom. ¿Dónde está el cine aquí? Y el cine, justamente, se permite construir a partir de nuestra visión y nuestra escucha en ese contexto. Fue una experiencia muy curiosa en todo Buenos Aires observar este tipo de propuesta en una sala de cine. El cine lo construyeron los espectadores y espectadoras en la sala. Y luego, por ejemplo, como ocurrió en mi caso, verla en plataforma y viendo de qué manera se tomaba distinto la película en la pantalla, cuando estaba acostumbrado ya a vivir con ella en el espacio doméstico luego de 2 años de pandemia, 2020 y 2021. Es bien interesante que en ese sentido esta película también fue ritualmente en el marco de este Festival de Cine de Buenos Aires una curiosa experiencia de vuelta al cine, como quienes ahora vivió de una manera literal, porque fue mi primera vuelta a una sala de cine después de 2 años que no pisaron una sala por razones de protección, ¿no? ¿Cómo encuentra, cómo cuide, deja crecer el cine de ese transcurso, este documental originó esta experiencia multipantalla, en ese tránsito del mundo de la comunicación audiovisual, la plataforma de videoconferencia, al mundo de lo que uno puede considerar una zona de emergencia de lo cinematográfico, en el acto mismo de percibir esto como un largometraje documental, armando sus propias soluciones de montaje, con lo que nuestra mirada y nuestra escucha va conectando en el momento de ver esta película. Como Cuatrero, reviéndolas, uno encuentra efectos de sentido llamativamente diferentes, está remontándola, no solamente reviéndola, ¿no? Lo que encontramos en esta experiencia no es nada más y nada menos que un cine en trance de hacerse, que en la última parte de su transcurso presenta esto. Yo aquí traje una especie de simulacro de lo que son los últimos 7 minutos de la película, que es un registro de la Asunción del Paraguay mientras va cayendo la tarde. Pero vamos a ir redondeando nuestra exposición. Esto va rápido porque voy a hablar de emular. No tener aquí la posibilidad de ver la película, no tomaría tiempo, pero sí de emular lo que son los últimos 8 minutos de Cuatrero. Se acaba el diálogo con las pantallas en conexión mediante la lectura de cartas y se ve este atardecer en Asunción mientras escuchamos un audio bastante escalofriante, proveniente de lo que en Paraguay se llaman los archivos de terror, que son archivos que la policía secreta de Sverner y que antes fueron también porque hay una cierta área que es prestronista, como se llaman en Paraguay, que se han acostumbrado a registrar todo y guardarlo, como si nunca fueran a ser descubiertos, como si eso fuera para la eternidad. Todos los interrogatorios, las delaciones, esto fue descubierto en un edificio en las afueras de Asunción y Encina trabajó mucho, incluso en varias producciones anteriores, sobre otro archivo de terror. Y escuchamos la declaración de exiliados que se les permitió un retorno provisional al país y son interrogados por agentes de migraciones. Mientras estamos viendo esto, que es lento atardecer, caer la noche en Asunción, que dura 7 minutos, que es la que de la tarde, se escuchan las voces verdaderas de esos exiliados, registradas por grabadores de audio, mientras cae la noche en Asunción hasta llegar, en el último momento, después de 7 minutos, a Veladores. Aprovechar al mismo tiempo toda esta amplitud semántica de la palabra veladores que viene en la traducción en inglés, que es muy interesante, Night Watchman, lo llaman porque implica la idea de velar también como por parte de sujetos. Esto es algo que obedece a lo que Francesco Cassetti, ya que vamos redondeando ya, llama en sus estudios recientes sobre teoría del cine en la era del audiovisual digital, estrategias de reparación cinematográfica. Al cine le queda un lugar en nuestra experiencia actual audiovisual cierta dimensión de cura, de reparación en términos de lo que es el contacto con audiovisual implicado en una creación de puros presentes, de propensión a un futuro visto casi como ineluctable al mismo tiempo que no podemos dejar de montar y de acompañar. Acá se trata de generar espacios de tiempos localizados, más allá de la tradicional recepción en sala, la funcionalidad del cine, también eventualmente esto se puede verificar en la visión de una plataforma, espacios de tiempos que son preservados y revitalizados mediante recursos y estrategias que son cambiantes. El desgarro temporal se va poniendo y se extiende en esos últimos tramos de una manera
curiosamente inmersiva a pesar de la neutralidad presunta de esto que es un gran plano general de Asunción y Estrada del Río. Ya las cartas dejaron de cruzarse y lo que queda únicamente es el testimonio acústico de un interrogatorio en el momento de ingreso provisorio al país, estrictamente vigilado, y que da pauta de esos contornos siniestros de los 35 de relación del estronismo y la oscuridad del confinamiento velado del 2020, que por otra parte, sin entrar a detallar cuestiones ligadas a lo que uno podría considerar como la actividad política del Paraguay, habla de cierto tipo de peligro de un retorno de una opresión que muchos pensaban que había sido cosa del pasado. Vamos a las conclusiones que están por aquí. Fracturas de la mirada. La formulación de esta conferencia, bueno, admitir esta deuda con Friedberg y esta intelección de lo que está en juego como mirada y subjetividad multifracturada, nos lleva del campo de la división de la pantalla y las heterotopías en juego, esta división de los espacios, hacia cierta dimensión de heterogenías también. Y este dejado temporal, esta fragmentación hacia el tipo de conflicto que son, en el caso de cuadrilos de Carre, propios de la posmemoria y la cuestión del legado, en el caso de su relación con su padre, sus proyectos cinematográficos, el legado de ella en relación a su hijo Furio, y en el caso de Vasencina son los tipos del exilio y la diáspora, veladores. No son preguntas por el pasado, sino también sobre quiénes somos ahora, desde aquel pasado, en tiempos percibidos como habitados por un grado enorme de zozobra y de incertidumbre. La situación crítica, en ambos casos, apunta a la evidencia, no solamente esa incertidumbre de una manera pensando en lo subjetivo y intersubjetivo, sino la percepción de un oscuro interregno que, si bien no necesariamente cabe calificar como apocalíptico, sí atañe a un giro radical de las temporalidades en juego. Lo contemporáneo, nos recordaba también Agamben, es un nudo compuesto de tiempos en conflicto con zonas de luz y oscuridad entrelazadas. Repasemos en este minuto final una cita que es muy conocida, casi se nos hace inevitables. Aquí la última frase que vemos ahí, en otro tramo de su texto indispensable, que es lo contemporáneo, Agamben plantea que es contemporáneo que se atreva a quedar, a fracturar las vértebras de su tiempo. Es una frase que a veces citada por relaciones un tanto indirectas y un tanto creativas, por decirlo de alguna manera, que pertenece a Antonio Gramsci. Normalmente esta frase es citada a Zizek, justamente estamos citada como el tiempo de los monstruos en el último tramo, ¿no? En realidad Gramsci escribió esto, es un tiempo que suscita síntomas o fenómenos más que síntomas, morbosos de los más variados. Pero me interesa rescatar de esta cita que traje ahí en su versión original, no por mucho que ustedes dicen, pero a ver de qué manera mantenemos a la letra de lo que había pensado en el año 1930, este pensador italiano, que esta aparición de extraños fenómenos morbosos la encontramos en el momento final también del capítulo de Víctor Abrito dedicado a las pantallas múltiples. Anne Friedberg, es un libro casi póstumo, Anne Friedberg, porque este libro lamentablemente fallece, termina el capítulo de la multipantalla, examinando esa forma de percepción múltiple fracturada del 2009, apelando a esta cita de Gramsci, y caracterizando lo que estamos viviendo en este momento como un interregno, como una zona de cambio donde lo nuevo no termina de desaparecer, perdón, lo nuevo, lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo no llega todavía a tomar una forma definitiva. Es una presencia extendida en un intervalo entre dos ausencias. Por otra parte, las imágenes se abren a algo que necesita ser recreado en cada visión. La fractura de la mirada y el desgarro temporal en la multiplicación de pantallas convocan a ver en el cine la operación de efectos de apertura, de recreación de tiempos distintos. En ese mismo trabajo una zona intersticial, dentro de un territorio audiovisual que se orienta masivamente hacia las supresiones de un tipo de actividad exclusiva, eufórica o depresivamente sostenido, pero siempre proclive al borramiento de lo pasado en función de la intensidad del presente o las amenazas o promesas de un futuro pensado como pleno y centrado y discutido. No es casual que se traten en estos dos casos dos películas que rechazan la dimensión espectacular en las imágenes y que piden a través de lo visible la confrontación con lo invisible. En ambas se buscan, a través de la exploración de los quiebres en los tiempos, tender un puente entre los muertos y los vivos, sostener modos renovados de supervivencia en un tiempo que se percibe tensado en una crisis radical. ¿Qué se sostiene a lo largo de tantas y tan intensas transformaciones?
Pues el cine como una práctica de la escucha y la mirada, situada y en busca de nuevas formas de vivir, habitar y transitar el tiempo como experiencia visible y audible. Esta es una experiencia que incluye, como en este caso, el intento de ver en la oscuridad e intento de escuchar en los silencios. El cine, nos decía el filósofo francés Alain Badiou, es el arte de dotar de visibilidad al tiempo, darle al tiempo una experiencia visible. Es además, en casos como el que aquí hemos visitado, un modo capaz de iluminar, por medio del cultivo de ciertas fracturas de la mirada, las oscuridades de temporalidades complejas. Esta última hora espero que hayamos tenido cierto éxito en asomarnos, mediante el cine y la evocación de esta serie de rupturas, a algunos de los claroscuros de la temporalidad enmarañada que designamos como tiempo contemporáneo. Muchas gracias.